Fíjense ustedes, mi experiencia, ¿no? Yo hago grupos de alumnos de 3 o 5, depende de la cantidad de alumnos que tengan en el aula virtual. Y les pido a ellos que uno asuma el liderazgo, le damos la tarea, y que comiencen a producir textos en base no a preguntas, sino a situaciones problemáticas. Y vos ves cómo el grupo se autoorganiza y se pone a trabajar solo y te dan buenas producciones. ¿Y saben qué más? Esta gente en estos grupos también aprende a ser líder. Un buen líder que pueda acompañar y no castigar. ¿Bien? La otra cuestión a tener en cuenta en lo que es la enseñanza a distancia son las inteligencias múltiples, las de Gardner. Manuel decía, el doctor Manuel decía la conferencia pasada que él usaba mucho esto, ¿no? Que hablaba mucho de inteligencias múltiples y le gustaba el tema. Y voy a contar un secreto. Manuel dice eso porque él lo conoce a Gardner. Él ha tomado un café con Gardner. Miren qué importante. ¿Es así, Manuel? Sí. ¿Es bien? Viste que siempre me acuerdo de todo lo que vos decís. Bueno, estas IM son importantes porque cada uno va a aprender en esta situación virtual utilizando sus mejores capacidades, sus mejores inteligencias, su mejor forma de producir una solución para una o varias culturas, como dice Gardner. Su capacidad musical, su lingüística, su matemática, su emocional. ¿Bien? La emoción Gardner la define como esta intersección entre lo interpersonal y lo interpersonal. Bien. La otra cuestión, que también entra en conflicto, es el problema de la evaluación. ¿Cómo evalúo a distancia? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé que el otro está aprendiendo y no me está mintiendo? Fíjense, una experiencia de Canadá. La semana pasada tuve una conferencia con gente de Canadá y contaban, bueno, su experiencia de la acreditación de los médicos, ¿no? ¿Cómo hacen que un médico sea, en ese del COVID, aprobado como médico? Ustedes saben que hay títulos, en Argentina hay títulos profesionales. Vos te recibes de médico, ya estás patentado para dar tu actividad médica en un consultorio, en una clínica. En Canadá no es así. Vos te recibes de médico, tenés un título académico, y si no rendís un examen, no podés ejercer la medicina. Y la pregunta era, ¿cómo hacen ustedes para tomar ese examen de evaluación que dura 4 días, 3 horas cada día, ¿sí? Son 12 horas de examen, también de todo lo que es situación problemática, para saber que no se copian los médicos? ¿Saben lo que hacen? Le mandan un equipo de videoconferencia que mira para todos lados que esté solo trabajando. Tienen grandes miedos de que otro se copie. ¿Sí? Yo no creo que sea así, pero bueno, hay otros métodos para hacerlo. Este problema de la evaluación es una tensión entre lo que es conductismo y constructivismo. Ustedes saben que el conductismo es actividad docente que te da y espera de vos una respuesta determinada, ¿sí? Pero que está tabulada en un esquema, ¿sí? Que puede ser medido perfectamente. En cambio, el constructivismo te da a vos más que nada la capacidad de resolver problemas. Que vos puedas buscar de cualquier fuente este conocimiento que necesitas como para poder construir, vuelvo a lo que es IEM, inteligencias múltiples, una solución a un problema determinado que sea útil para vos y a otras culturas. ¿Sí? Entonces la evaluación también es un gran problema. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta la gestión de ABP. El ABP es un aprendizaje basado en problemas y proyectos que permite que el alumno pueda ir construyendo ese conocimiento, sacando de fuentes propias, fuentes que encuentra en Internet, o fuentes que puede ser su profesor, su tutor, este conocimiento y esta solución a tal problema o tal cuestión. ¿Sí? Fíjense que podemos organizar las carreras de esa manera. En vez de organizar una carrera en materias, podemos hacerlo en proyecto. A ver. Un segundo. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bien. Ok. Fíjense, yo puedo hacer una carrera, hablemos, una ingeniería civil, ¿sí? ¿Ok? Una ingeniería civil que va a estar hecho en matemática, en física, en hormigón, en suelo, en
todas las materias que se dan, en proyecto. Primer año, construir una casa. Entonces el alumno se vería obligado, con su grupo de trabajo, a buscar las fuentes de información, de las metodologías y las cuestiones, ¿sí?, que uno necesita para hacer una casa. ¿Bien? Y en segundo año podría hacer, por ejemplo, otro proyecto que sea construir un barrio. Y en tercero, construir una autovía, una pista, un camino, ¿sí? Y en cuarto año, hacer una ciudad. ¿Bien? Serían proyectos donde el alumno podría ir recurriendo a determinada cantidad de fuentes y a su grupo de trabajo y a un tutor que lo guíe para dar la solución a esta situación. Ustedes me dicen, esto es una locura, no se puede hacer eso. Yo les voy a hacer una cosa. Sí se puede. Hay una universidad que se llama Minerva, tiene sede en Estados Unidos, en Argentina y en otros países. Ellos se organizan, universidades, ¿no? Se organizan en grupos de trabajo y ese grupo de 8 alumnos, 9, 10, ¿sí?, está 6 meses en cada país estudiando de esta manera. Tienen un problema para solucionar, tienen un tutor que lo guía, tienen tutores especialistas en cada tema, a que ellos pueden recurrir para buscar soluciones e ir construyendo una propuesta para ese proyecto. ¿Se entiende? Esto existe. Y es una universidad que tiene muy alta demanda para su ingreso en Estados Unidos. Y es bastante carita. Bien. Todos estos problemas se pueden solucionar con esta mirada que está puesta en este gráfico. ¿Sí? Fíjense. Partiendo de lo que es el coche educativo virtual, el CEB, tenemos hacia arriba el por qué educamos. Esa utopía que hace que uno se dedique a la educación por algo. ¿Sí? Siempre les digo yo a mis alumnos de ciencia de la educación acá en La Rioja, les digo, ustedes no están acá por la plata que ganan, les digo, porque el sueldo docente en Argentina es bastante bajo, ¿no? Sino que están acá porque tienen adentro del alma esa necesidad de enseñarle al otro y transmitir su conocimiento, de ayudar al otro a crecer, ¿sí? Le digo, ese es su atractor. Ustedes están aquí para eso, porque el atractor de ustedes es justamente la autodeterminación. Es permitir que el otro crezca solo. ¿En base a qué? Autonomía y autarquía, es decir, que tome sus propias decisiones y que tenga los recursos necesarios para poder tomar esa decisión. Y ahí les digo también que esto no es fácil, que no es el docente tradicional que es necesario para que trabaje en estas situaciones, sino que es un tutor facilitador. Es un docente experto en coaching educativo virtual que pueda acompañar al otro y guiarlo. No imponerle, sino guiarlo. ¿Desde qué punto de vista? Del ontológico de la palabra, el neurolingüístico, que es programar la mente de determinada manera, el sistema que es integral, y el cinésico. Entonces, cinésico es cómo conseguir la afectividad con el otro a través del medio virtual. ¿Y saben cuál es la respuesta? Atendiéndolo. Yo tengo colegas, y he visto muchos también, otro que no es colega, que no atiende a sus alumnos. Le manda la pregunta y a los 15 días les responde. Así no podés enseñar. Si a vos te mandan la pregunta, vos tenés que contestar inmediatamente. Porque sos docente todo el día, todos los días de la semana. En la virtualidad tiene que pasar así. Si vos haces eso, evita que el otro se sienta solo. La gente se suele sentir sola muy seguido. Y en lo que es una distancia, mucho más seguido. Entonces es necesario acompañarlo. ¿Sí? Y allí entra el modelo integrado de tutorías. Cuando uno es tutor a distancia, debe acompañar a sus alumnos permanentemente. Y para regular eso es que hemos puesto las horas de trabajo. Por ejemplo, la clase mía es, en una materia que es investigación, el miércoles 4 de la tarde. Y en otra que es comunicación de redes, es el miércoles 11 de la mañana. ¿Entiendes? Sabe el alumno que a esa hora puede estar con vos porque vos estás disponible para él. Pero tampoco es que cerramos en ese horario. Le decimos, cuando usted tenga una duda, usted me escribe. En la medida que yo tenga tiempo, le voy a ir contestando. Esa palabra le abre al otro una ventana de posibilidades. Sabe que del otro lado de la virtualidad ya alguien lo escucha. ¿Sí? Ahora, ¿qué utilizamos para esto? Utilizamos dos cosas fundamentales.
Primero lo que es el material mediado. El material mediado, en lo comunicacional, el lenguaje, y en lo pedagógico, que es las actividades, en su forma de ser construido, que puede ser visual, puede ser escrito, puede ser gráfico, puede ser un audio, lo que a usted se le ocurre en esta que es hipermedia ahora, ¿no? Esto que es multimedia en internet, la hipermedia, tiene que estar preparado y pensado para que el otro lo entienda. Fácilmente. Con esos recursos, lo hacemos entrar en lo que es una red de aprendizajes. ¿Qué es la red de aprendizajes? De lo que ustedes están viendo del otro lado de la pantalla. Esa red de aprendizaje es un conjunto de docentes, alumnos y tutores para hacer las actividades que lleven al conocimiento y al aprendizaje de ese contenido. Y acá usamos lo que es pedagogía mutua. Pedagogía mutua es un método de inglés, no es nuevo. Es bastante antiguo, cumple más de 100 años este año. Es pedagogía lancastariana. Es que un alumno avanzado, que está más cerca comunicacionalmente y culturalmente del otro alumno que está a tu cargo, puede intervenir en el aula virtual, o en el grupo WhatsApp, o en la videoconferencia, para ayudar al compañero que sabe menos. Da muchos resultados. Siempre hay gente que tiene ganas de enseñarle al otro. Por lo menos los grupos nuestros, ¿no? Bien. Esta es una solución académica tecnológica que está orientada a la práctica y a la mediación con los resultados que se obtengan. No es una solución metodológica. La metodología es buena, es útil, o creo que sea buena y útil también, a cierto nivel y medida, pero está muy corrida hacia el conductismo. Como el constructivismo está más corrido hacia lo académico tecnológico, según mi mirada, ¿no? Bien. ¿Hasta acá preguntas, Rita? ¿Rita? Sí, doctor, tenemos dos preguntas. Una Escucho. es de el doctor Erosa. Dice, doctor Eduardo, para usted, ¿qué sería lo ideal de comunicación académica a distancia? Lo ideal, bueno, permanentemente Sí. agilizar. A ver, cambia la cámara. Agilizar permanentemente. No sé qué pasa con la cámara. Bueno, ahí está. Agilizar permanentemente esta posibilidad de que el otro pueda comunicarse cuando quiera. El estudio a distancia, yo he hecho mucho estudio a distancia, mi doctorado, bueno, mi licenciatura en forma de distancia, te pone en una posición de que no sabes qué pasa con tu profesor y qué te quiere aconsejar en cada momento. ¿Sí? Por allí la comunicación es lo que tener más en cuenta en lo que es a distancia. Hay que pensar permanentemente, yo como docente, que mi alumno está en la nube, en esa nebulosa que no sabe para qué lado ir. Entonces acercarse efectivamente diciéndole, por ejemplo, no te preocupes, te acompaño, acompáñame con tus preguntas, yo te voy guiando, cuando quieras y cuando tengas ese problema. Fíjense, ahora estamos todos en otra casa, ¿sí? Acá llevamos casi 4 meses de aislamiento. También podemos ir al supermercado, podemos ir, bueno, a hacer trámites, a la farmacia, cosas. No nos vemos con otros alumnos. Y nos vemos a horas distintas. Por ejemplo, yo tengo alumnos que estudian de noche, porque son médicos o son enfermeros, en el posgrado me refiero, o trabajan, qué sé yo, en el sistema policial, en el sistema de seguridad, y ellos a las 11 de la mañana no pueden comunicarse conmigo, están trabajando. Yo que les digo, bueno, a la noche, a las 22 horas, 9 de la noche, cuando vos me mandas un mensaje, yo te lo respondo al otro día o cuando pueda. Esa cercanía se puede conseguir con esas palabras. Acuérdense que la palabra tiene poder, ¿no? Lo que yo le diga al otro es como el otro va a entender de alguna manera que estoy cerca de él. Yo le digo, mira, a mí solamente me tenés que mandar mensajes a las 11 de la mañana del día miércoles
¿qué va a hacer el otro? Y a esto no le creo más, es un soberbio. Y si el otro es un soberbio, ¿cómo voy a acercar a él? ¿Qué voy a aprender de él? Nada. ¿Sí? Yo creo que está esto de lo académico virtual centrado sobre todo en la comunicación. Por eso el docente que tiene que ser un líder, de ser alguien que lleva adelante una comunicación permanente con el otro. ¿Se entiende? El medio tecnológico, como yo lo dije, ninguno me gusta mucho. Me parece medio exquisito. Pero sí usaría WhatsApp, sí usaría el Classroom, sí usaría el Zoom en algunas situaciones. Tampoco esclavizaría al alumno con Zoom. No le diría, mira, vos tenés que estudiar conmigo los miércoles 11 de la mañana, los miércoles 4 de la tarde, y solamente ahí yo voy a hacer un Zoom, y si no está, y se acabó. Tampoco es así. ¿Sí? Porque como líder soy responsable de lo que el otro le pase en la cabeza también. Por eso el tutor es integral. El tutor tiene que ser en lo investigativo, en lo que es el mentoring, en lo que es el acompañamiento, en lo que es sumarse a lo afectivo del otro. ¿Se entiende? Por ejemplo, el gran problema de Argentina no es el COVID-19. El gran problema de Argentina es el dengue. ¿Sí? El dengue es esta enfermedad tropical que te da 15 días de reposo y salís bien, bueno, sobrevivís, si no te puedes llegar hasta morir. Yo he tenido en una carrera que es tecnología, he tenido de mis 15 alumnos, 4 con dengue. ¿Qué le digo? ¿Perdiste el año? O le digo, cuando estés bien, recuperar la clase. Le digo estos segundos, ¿no? Cuando estés bien, recuperar la clase. ¿Se entiende? Está ahí el sistema académico adecuado para la distancia. En el profesor que se acerque al alumno, usando el medio que tenga en la mano. ¿Se comprendió? ¿Otra pregunta, Rita? Sí, nos dice señor Santiago Moya, ¿cómo la neuroeducación actúa en la aprendizaje del alumno en las clases virtuales? ¿Cómo? Repetime que no te escucho. ¿Cómo la neuroeducación? ¿Sí? A ver, dice, ¿cómo la neuroeducación actúa en la motivación del aprendizaje del alumno en las clases virtuales? Bueno, hay que pensar que el ser humano es integral, ¿sí? Pero responde a los estímulos que recibe. El ser humano es una unidad cuerpo-espíritu. ¿Bien? O sea, decimos que es un espíritu enraizado en el cuerpo. Así pensamos acá. O por lo menos pensamos nosotros. Pero tiene un cerebro. Ese cerebro responde a los estímulos externos. Dentro del cerebro que hay 3 partes del cerebro, una reptiliana, que es la neurovegetativa, que tiene que ver con que uno pueda digerir, asegurar su sangre, respirar, ¿sí? Es una cuestión neuromotora que es autónoma, ¿bien? Es parte del cerebro. La otra parte es la parte racional, son las neuronas que están arriba, externamente del cerebro, la parte del neocórtex, que se entrenan en el aprendizaje para que uno pueda razonar objetivamente en otras soluciones. Pero la parte central del cerebro, que es la parte de los sentimientos, se llama sistema límbico, responde a los estímulos externos. Por ejemplo, si hay una luz muy fuerte, uno no puede dormir. ¿Sí? Si hay un ruido muy fuerte, uno se asusta. ¿Sí? Esa respuesta es una cuestión neurobiológica que todo cerebro tiene ya programada en su cabeza. Ahora, si yo como docente lo que hago es asustar a mi alumno no va a aprender, se va a asustar. Si yo como docente consigo una mejor comunicación con mi alumno y le llevo afectividad, lo pongo en estado de felicidad, este alumno va a aprender más fácilmente. Y vuelvo a esto. En como el docente te trate, vos aprendes. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Mm? ¿Algo más, Rita? Sí, tenemos otra. Dice,
Según su experiencia, ¿cómo se debe convalidar la evaluación y tradicional educación virtual como proceso y autoaprendizaje? Ah, bueno, ahí les voy a contar eso, ¿sí? Sí, un poquito con la presentación, porque eso viene ahora, ¿ok? Fíjense ese modelo. Ese modelo habla de una postura de investigación-acción participativa y evaluativa. Es decir, ¿cómo podemos hacer para comprender qué está pasando dentro de la cabeza del alumno y dentro del aula? ¿Sí? Son una serie de pasos que tienen que ver con trabajos ya previamente realizados. También en Inglaterra, ¿no? Justo, Elliot y compañía, ¿sí? Ellos plantean que toda investigación debe llevar a una solución. Esa solución se consigue a través de un plan de acción y debe participarse permanentemente con todo el grupo de alumnos y docentes de esta investigación. Y al final hacer una evaluación. Y esa evaluación debe proveer información para mejorar continuamente la investigación. ¿Sí? Es un ciclo. ¿Ok? Bien. Vamos a las experiencias. Esto de evaluación. ¿Qué hacemos en LUNLAR? LUNLAR es una universidad que es grande, ¿sí? Tiene más de 20.000 alumnos, hay 2.000 docentes, muchas cátedras, y casi todas las carreras del mundo están ahí. La ingeniería, las medicinas, los profesorados, educación, abogacía, trabajo social, todo lo que ustedes piensen están en la Universidad de La Rioja. Y estamos muy divididos con esto, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la evaluación, ¿qué les decimos a los colegas? Ustedes evalúan siempre igual. Van con el bolillero, ¿sí? Sacan una bolilla y que el alumno cuente todo lo que sabe de esa bolilla. Entonces, ¿qué están evaluando ustedes? Solo cuánto sabe de. ¿Ok? Y les propongo lo siguiente, ¿por qué no hacen una evaluación constructivista? Y nos miran y nos dicen, ¿qué es una evaluación constructivista? Esos términos, ¿no? Y les contamos lo siguiente. Vos tenés 3 cosas básicas para evaluar. Son 6, pero hay 3 principales. ¿Sí? La primera es, ¿cuánto sabe de qué? Del tema de la materia. ¿Cuánto sabe de los libros que le diste para estudiar y que le explicaste en la clase? Si le explicaste o no. Lo segundo es, ¿qué sabe hacer con eso que vos le enseñaste? Si es que vos le enseñaste a hacer algo o no. Y lo tercero es, ¿cuánto sabe ser con eso que vos le enseñaste? ¿Bien? Es el saber, saber hacer, saber ser. Si vos solamente evaluás el saber, el otro repite como el loro. Aprende de memoria y a la semana se olvidó. También de neurociencia, ¿no? A medida que pasa el tiempo, vamos a olvidar las cosas. ¿Mm? ¿Qué te queda de lo que aprendiste emocionalmente? ¿Dónde viene lo emocional? En que vos hagas cosas con lo que aprendes. Por ejemplo, si vas a estudiar sobre pedagogía, estudiar los contenidos y aplicar los contenidos en una experiencia de pedagogía mutua. Vos, alumno del segundo año, te convertís en profesor, ayudante de alumnos de primer año. Entonces, todo lo que aprendes de pedagogía lo puedes aplicar ahí. ¿Bien? Y tiene como consecuencia que yo también puedo medir y evaluar en vos cuánto sabes ser profesor si estás haciendo profesorado. Cuánto sabes ser o no abogado, cuánto sabes ser o no ingeniero y compañía. ¿Bien? ¿Qué hago yo en las cátedras? En una época grande también, muchas materias, muchos docentes, colegas, en la materia de JTP, adjuntos, asociados. ¿Y qué hemos planeado nosotros? Una evaluación constructivista tiene estos pasos. Primero, tomar los textos. Nosotros escribimos libros para nuestros alumnos, ¿sí? Que son como compilados de información y nuestras teorías metidas dentro de ese compilado, ¿sí? De autores y prácticas y investigaciones que hemos hecho. ¿Sí? Las escribimos, hacemos libros y damos, toma, tenés que leer este libro. ¿Qué vas a hacer con el libro? ¿Leerlo de memoria? No. Lo vas a leer, vas a subrayar las ideas principales y las secundarias. Vas a construir un resumen del libro
vas a construir mapas visuales sobre esos contenidos que estudiaste y leíste y subrayaste en el libro, es decir, movimental, conceptual, causa-efecto. Este último me gusta más ver causa-efecto, más tirado de la investigación. Y vas a pegar eso en el libro que estás estudiando. Es decir, te queda un manual, un pequeño resumen, mapas pegados en cada parte que corresponda, que hacen una especie de sinergia entre todos los contenidos, de manera visual, ¿sí? Y vas a ponerle a cada libro una etiqueta con las cuestiones más importantes que te quedan en tu cabeza. Bien, ¿venís con eso? Fantástico. Yo ya sé que vos algo sabes. Hiciste tu trabajo. Te llevó casi un año, subrayar, leer, resumir, ¿no? Acompañando este proceso todo, ¿no? Después, ¿qué más les pido? Les pido que participen en su actividad casi como profesionales. Es decir, yo doy seminarios. Un seminario se llama Educación a Distancia, por ejemplo. Los hago hacer 5 cursos durante el año a libre elección que tengan que ver con la temática de la cátedra y que participen en congresos, en capacitaciones, en videoconferencias, en otras actividades, ¿sí? Para demostrar que ellos saben ser y saben buscar fuentes de información alternas a la mía. Porque es muy fácil, yo si les doy lo mío para que lo lean, y leen lo mío, aprenden de memoria, y bueno, es fácil, pero no les alcanza. Yo soy una fuente, como hay muchas otras fuentes dentro del mundo, ¿no? Entonces los obligo a que vayan a ver esas otras fuentes. Otra cuestión que les pido es que vean películas, por ejemplo, y que de cada película que vean, la que ellos quieran, ¿sí? Vayan sacando los conceptos fundamentales, esto a nivel de simulación, de implementación, los conceptos fundamentales que pueden aplicar a la actividad docente o a la actividad de tal materia. ¿Mm? Y les pido una cuestión bastante importante, que eso que han aprendido con nosotros lo apliquen en la sociedad. ¿Bien? Con esas cosas viene el examen final. Nosotros revisamos lo que han hecho y en base a todo lo que han hecho damos la nota final. Es decir, no les tomamos las preguntas y respuestas tradicionales. ¿Mm? Lo que pasa es que dentro del proceso, ellos lo tienen que vivir, ¿no? Tienen que aprender, sí o sí, a encontrar información que se dimensiona en 120 preguntas que tienen que ver con toda la parte teórica de la cátedra. Entonces, ¿qué hacen? Se llama parcial virtual. Antes del examen final es un parcial virtual donde se tienen que buscar información en varias fuentes para responder a 120 preguntas tan predeterminadas que dimensionan todo el conocimiento de la materia, ¿no? Esa sería la evaluación constructivista que llamo yo. Es lo que estoy proponiendo y lo que estoy, bueno, aplicando hace muchos años. Da buenos resultados. Haber dado también lugar para varias tesis de maestría. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos otras 2 preguntas, doctor, pero debido a que soy la anfitriona, quien creó la comunicación, lo que agradecería es a todos los participantes, si tienen algún problema de conexión, puedan restablecerla, por favor, porque todavía tenemos algunas inquietudes y el doctor todavía no ha terminado. Dice el señor, permítame, José Lisandro Párrado. Dice, ¿cómo empatar la inteligencia emocional y el aprendizaje en casa? Gran pregunta. Sí, gran pregunta. Si uno aprende a manejar sus emociones, tiene más éxito en la vida, ¿no? Uno esto de aprender a utilizar la inteligencia de lo que es interpersonal, de relación con los demás, e interpersonal, de reflexión sobre lo que uno hace, lo aprende a manejar, ¿sí? Tiene como un camino más asegurado en el entorno social. Ahora, las escuelas no lo enseñan. Lo que puede enseñar esto es la primera escuela que es la casa, ¿no? Uno tiene que aprender esto en la casa. Y cuando es más grande, tiene que estudiarlo a través de cursos especiales, de PNL o coaching, bueno, algún tipo de curso de eso, ¿sí? ¿Cómo haría yo para que los docentes le transmitan al otro esa seguridad emocional? Primero siendo un líder que marque firmemente, que tenga un sí, sí y un no, no, es decir, si es sí, es sí, si es no, es no, ¿sí? Con reglas claras, para que el otro pueda adaptarse a esa regla. Como segunda instancia lo haría con los padres,
para que le den el apoyo permanente a ese sujeto del aprendizaje, ese alumno, que sepa que si falla, la falla es un aprendizaje. Que sepa que si ellos tienen el acompañamiento con su hijo o su hija, dándole ese afecto y cariño con reglas claras, puede comenzar a trabajar mejor en la clase, ¿sí? Y tercero, hablaría con el alumno, le diría, vos sos capaz. Yo te voy a ayudar a que vos seas capaz. Volvemos a la comunicación, volvemos a la palabra, al acompañamiento, ¿sí? No causarle miedo al otro, lo fundamental. Eso haría yo. ¿Otra pregunta, Rita? Excelente. Tenemos otra pregunta, doctor. Sí, por supuesto. Nos dice María Esther Aguilar Estrat. ¿Qué opinión tiene referente a las clases virtuales en niños de 3, 4 y 5 años? Eso debe ser lo más difícil y lo más fácil a la vez. ¿Por qué fácil? Porque el uso de la tecnología para un nativo tecnológico como un chico de 3, 4, 5 años, ¿sí? Ustedes habrán visto algunos videos, es más fácil que para nosotros. Bien. Ahora, ¿cuál es el riesgo? La falta de afectividad. Volvemos a lo mismo, ¿sí? El niño de 3, 4, 5 años necesita el afecto de alguien para aprender a ser una persona. Hay unas experimentos que se han hecho, por ejemplo, no experimentos, sino se han hecho estudios, ¿sí? De gente que quedó aislada y hasta pierde la condición del habla, ¿no? No puede ni hablar, ni comunicarse, nada por el estilo. Para el chico fue fundamental. Es difícil, porque el docente de esos niveles, el Renifán, decimos aquí, tiene que crear un espacio de aprendizaje afectivo y a su vez transmitir las primeras enseñanzas de sociabilización y manejo del sistema neuromotor fino, que a la distancia se convertiría en difícil. Una vez más recurro aquí al apoyo de parte del padre. El padre, bueno, la primera escuela es la casa siempre, ¿no? El padre va a tener que estar presente y acompañando a su hijo en estas actividades. Entonces requiere hacer dos cosas. Primero, enseñarle al padre inteligencia emocional. Segundo, enseñarle lo que tiene que hacer. Y tercero, acompañar a mi alumno a la distancia para que haga las cosas y revisar. Pero siempre estimulándolo efectivamente, ¿no? Vi una pregunta ahí que habla del inglés y otros idiomas, ¿no? Rita. Sí, exacto. Es cómo aplicar ese tipo de aprendizaje al idioma inglés o a cualquier otro idioma. Bueno, yo tengo mi hijo más grande, Claudio. Él aprendió a hablar inglés, ¿sí? Solo. ¿Saben qué? Jugando los juegos de computadora en red con gente de todo el mundo. Cuando diga vos, Rita. Sí, doctor. Continúe, Bien. por favor. Estamos con el inglés, ¿no? Bien. Esto del inglés u otros idiomas, Sí. que se comentaba de mi hijo, tiene un gran componente de deseo. Yo quiero querer hablar con los otros, comunicarme con los otros en el propio lenguaje, ¿no? Y tiene una segunda consecuencia. Aquel que habla varios idiomas, políglota, ¿sí? Está más cercano a los niveles de paz que hacen falta para el aprendizaje. ¿Bien? No he hecho estudios sobre esto, pero he visto que hay muchas instancias de aprendizaje del inglés donde un tutor americano o cubanoamericano
conversa vía Skype, que es otra herramienta, o vía Zoom, o vía Meet, sería lo mismo, con las personas que estudian inglés para ayudarlos a hablar el idioma inglés. No sé la experiencia de ustedes. Nosotros acá en la universidad estamos utilizando ahora para los niveles de posgrado reuniones presenciales. Esto fue hasta marzo, de 8 personas. Cuando vino la cuestión de la pandemia, hemos tenido que transformar esa actividad, sacar la cuestión de comunicación verbal, hablada, ¿no? Llevarla solamente a lo que es lectocomprensión, a distancia, y da buenos resultados. Ahora, solamente lectocomprensión. Ahora, el avance de la tecnología hace que cada vez sea menos necesario, desde el punto de vista del aprendizaje, las traducciones, ¿sí? Vos podés entrar a Google y traducir todo un texto sin problema y sale bastante bien. Eso usa elementos de inteligencia artificial y experiencial que hacen buenas traducciones, ¿sí? La otra cuestión es, vos podés hacer una triangulación, por ejemplo, a documentos oficiales, donde un traductor autorizado, certificado, inscrito en el registro necesario para ser oficial, puede intermediar entre 2 personas, hacer la traducción simultánea, ¿sí?, de lo que se está hablando, ¿sí? Son cosas bastante difíciles porque lo que es el idioma uno pretende hablarlo, como siempre, en lo efectivo con el otro directamente, ¿no? Pero se puede hacer una especie de triangulación allí entre traductores y personas a traducir o a interpretar que sean útiles. Pasa igual, por ejemplo, con el tema del lenguaje argentino de señas, se llama acá, LAS, ¿sí? Es para sordos, ¿no? El lenguaje de sordos. Uno puede utilizar, hemos hecho esta experiencia con Zoom, ¿sí?, donde uno, que es traductor, le traduce a otro el lenguaje de señas lo que el profesor está diciendo. Hay mucha experiencia en el Tobar García, ¿sí?, bastante importante de esto. Y bueno, sale bien, anda bien. ¿Algo más? Sí, al salir se desactivaron los chats, pero déjeme porque yo le tomé un screenshot antes de cualquier Sí. inconveniente. Bueno. A ver, permítame. Nos decía el señor Germán Albavera, ¿ha empleado juegos didácticos en línea para atraer la atención de los alumnos, especialmente alumnos de educación media, superior y básica? No, de eso no hemos hecho, somos, digamos, nivel de educación superior que lo nuestro, que es educación de profesorado o en universidades, ¿sí? Acá hay 2 niveles de enseñanza superior. El provincial, que es profesorado, tiene el título de profesor en tal cosa, y un universitario que sea título de profesor en tal cosa, o licenciado, o doctor, o magíster, o especialista, ¿sí? No usamos mucho los juegos, digamos, no es que no se puede usar, yo creo que lo lúdico es importante, pero no he hecho ningún tipo de prueba de eso. Sí, esta experiencia que he tenido con mis hijos, realmente son 3, ellos han hecho este aprendizaje de cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con el idioma y con solución de problemas estratégicos, usando mucho juego, ¿no? Yo lo rescato de eso, me parece que es importante y bueno, algún docente podría incorporar en sus cátedras para utilizarlo, sobre todo a nivel de simulación, ¿sí? Digamos, los juegos suelen seguir las reglas físicas del ambiente. Bien, a ver, dice, es importante, dice, repensar la escuela. ¿Podemos hablar de una educación remota formal como una nueva modalidad? Y sí, yo creo que va a haber que pensarlo. Uno de los lugares donde yo trabajo, que es el ILIF, en la universidad, que es lo que es, ahí dirijo el Centro de Investigaciones Futuro, nosotros lo que hacemos es prospección, ¿sí? Prospección. Prospección es un método científico para ver hacia dónde va el futuro, ¿sí? Nosotros pensamos que esto se va a repetir. Pensamos que esta pandemia es la primera, vendrá otra, porque hay más degradación del ambiente y bueno, una serie de cuestiones así que hemos analizado y creemos que se va a repetir. Entonces, si se va a repetir, hay que aprovechar esta circunstancia para hacer ahora las experiencias y poder estar preparados para la próxima.
Porque para cómo son inmediatas. Es decir, uno no se da cuenta, tac, y apareció una enfermedad. Y esta es la primera. Otras van a venir. Hay una nueva normalidad, hay que aprender cómo hacerlo, hay que aprender cómo incluir a la gente en lo digital. Esto para los gobiernos no es ningún problema. Coincido con Manuel de la conferencia de la vez pasada, él decía, esto tienen que hacer los gobiernos, coincido con él. No es mucho dinero, ¿sí? Como ya les he dicho, aquí en La Rioja hay una red digital pública, de acceso a Internet, ¿no? Por Wi-Fi y otros canales, otros medios. Se pueden dar máquinas a nivel de escuela o a nivel de casa tranquilamente. Hay una experiencia colombiana, One Laptop per Children, OLP, ¿sí? Que es muy antigua, Negroponte, un colombiano, ¿sí? Radicado en Estados Unidos, que él hizo esta sugerencia de crear máquinas de $100 para ser distribuidas a los alumnos para que pudieran aprender de una manera distinta, apoyados con las TIC, que se dice, con la tecnología, con la informática. Hay que estar preparados, ¿sí? Esta nueva normalidad se va a repetir, y si no se repite, hay que darle a la gente la posibilidad de aprender cada vez mejor, con mayor cantidad de tecnología, con mayor acceso a las redes, hay que trabajarlo, ¿sí? Se va a hacer un nuevo, ahora en La Rioja, hoy charlamos de la manera con el equipo del profesorado, una especie de enseñanza semipresencial, por esta cuestión que no puede compartir mucha gente en el mismo espacio, lo que es el cuarto año, que es el año que hace las prácticas de clase, va a volver a clases, el tercero no, el segundo no, el primero sí, para introducirse en horas distintas, con grupos reducidos de gente. Hay nuevas normalidades, nuevas cosas, pero ¿saben qué? Hay mucha posibilidad de hacerlo bien, con muchas ganas. Hace falta qué cosa, decisión política. Otra vez más, liderazgo. ¿Otra pregunta, Rita? Sí, doctor, no, continuemos con la charla y si tenemos alguna inquietud adicional lo hacemos al finalizar. Bueno, bien. Bueno, estas experiencias, yo conté un poquito las experiencias de Tobar García, Sánchez Barros, es otro profesorado, que aquí damos profesores de tecnología, ¿sí? Tobar García damos clases de educación especial, sordos, ciegos, neuromotores, intelectuales, ¿sí? Y me faltaba ver un poquito lo que es el posgrado de las universidades. Acá tenemos fíjense ustedes cómo nos hemos adaptado en el posgrado. Los posgrados en Argentina son presenciales, ¿sí? Es raro que haya un posgrado a distancia. Hay algunas experiencias en Quilmes, por ejemplo, que hay buenos posgrados allí, todos virtuales, ¿sí? Pero en el resto de las universidades son todos presenciales, es decir, es una instancia donde vos una vez al mes, durante 2 días, tenés una reunión con tu profesor del posgrado, ¿sí? Del seminario que sea, y bueno, él te da su charla, su exposición, y te da el trabajo para hacer, vos lo mandas vía mail, y te lo aprueban o no para repetirlo o aprobarlo. Bien. Vino la pandemia, venimos muy bien con esto, vino la pandemia, tuvimos que suspender las clases en marzo y en abril. 2 meses sin dar clases en el posgrado. Y no parece mucho, pero es mucho para un posgraduado porque aparte trabaja, ¿no? Y están serias situaciones ahí complicadas. ¿Qué hicimos? Seguimos el siguiente método. Hemos puesto aulas virtuales, ¿sí? Basadas sobre Moodle, en el seno de las universidades, ¿no? En sus equipos de informáticos. Y hemos hecho que se registre el alumno de posgrado en esa plataforma, se le da una clase por Zoom el día viernes a la tarde y sábado a la mañana, y a través de la plataforma se le sube el material y se le piden que envíe los trabajos. Y hemos solucionado, y hemos hecho entrar los posgrados presenciales a actividades virtuales cuando no estábamos preparados por eso. Digamos, no está muy seguro lo que es el posgrado virtual en la Argentina, así que tuvimos que hacer un esfuerzo grande ahí. Nos llevó 2 meses hacerlo, fíjense ustedes. Ahí creo que estamos terminando con la presentación, Rita. Muy bien. Rita. Sí, excelente, doctor. Tenemos aquí 2 preguntas más. Sí. Dice, este año, ¿está de acuerdo con terminar el año escolar con la modalidad de aprendizaje en casa? Sí, completamente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo siguiente.
Los docentes han hecho mucho esfuerzo para adaptarse sin saber cómo, con escasa tecnología, al proceso virtual. Y ese esfuerzo tiene que ser reconocido. Entonces, no dar por sentado que se dieron las clases virtuales es borrar con el codo lo que vimos con la mano. ¿Qué quiero decir? Las clases se dieron, se van a seguir dando. La gente aprende igual porque la gente es inteligente. La gente no aprende por su docente, aprende porque él es inteligente. ¿Sí? Si fuera por nosotros docentes no aprendería nada. Yo soy muy firme en esto. No somos los mejores. El otro aprende por sí mismo y la virtud lo demuestra. Entonces hay que aprobar al alumno con los reglamentos que pongamos en marcha. Por ejemplo, yo he propuesto este reglamento de evaluación constructivista, me parece que es una manera de evaluar todos los aspectos. El saber, saber ser, saber hacer. ¿Sí? Hay gente que no está de acuerdo, hay gente que quiere dar todo marcha atrás, así perder el año. ¿Sí? Me parece que no. Se hizo el esfuerzo, la gente se le dio en las clases de alguna manera, aprendió y rindió y certificó lo que sabe de alguna manera. ¿Sí? O sea, habría que terminar el año así, no hay ningún problema para mí. Bien. ¿Rita? Dice el señor Ballesteros, Carlos Ballesteros, ¿cómo replantearnos los paradigmas de educación y familia pensándonos en la realidad que la virtualidad llegó para quedarse y lograr apropiarse esta herramienta en el rol de la familia? Con mucha inducción, ¿sí? Allí en ese libro que les van a mandar, que se llama Sembrando Cambios, es un trabajo bueno, que hemos hecho en el equipo de cátedra, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo proponerle a los otros una serie de cosas para hacer, para aceptar la virtualidad como parte del trabajo cotidiano. Hay que conversar mucho a los otros, mostrarle que el paradigma del docente como lugar del que sabe una cosa que está en tensión, que está en ruptura, que esta virtualidad lo va a hacer que se acomode de otra manera, y que el docente siempre va a estar. Uno no va a perder su liderazgo con los alumnos, porque tienen en definitiva que acompañarlos y aprobarlos en el examen final. ¿Sí? Creo que hay que conversar mucho, demostrar que se puede hacer, y al otro que no quiere hacer y no quiere cambiar, decirle, mira, la tecnología vino para quedarse, cada vez, esto lo dijo una vez hace 20 años atrás, la tecnología vino para quedarse, si no te subes al tren, te vas a caer del tren. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Fíjense que los docentes que más problemas están teniendo son los que tienen menos experiencia con la tecnología. Los docentes que tienen menos problemas son los que tienen más experiencia con la tecnología. ¿Sí? Es una cuestión de generación. Hay que subirse al barco y cambiar todo, ¿no? Dice el señor Héctor Revelo, por favor, ¿cuánto considera que es el tiempo mínimo y máximo de las clases virtuales o depende de cada grado y curso? Yo creo que pasar los 40 minutos es demasiado. ¿Sí? La atención dura 10 minutos. ¿Sí? O sea, cuando escuchas al otro, 10 minutos, si no pones algún estímulo en el medio. ¿Sí? Y ya te perdés. ¿Ok? Así que con los alumnos igual. Pasar los 40 minutos de clase me parece demasiado. Hay que sí proponer que el alumno pueda hacer actividades en la hora de clase que tiene. Por ejemplo, mi materia dura los días miércoles de la mañana, esta que es red de comunicación, tiene 3 módulos, son 3 por 4, 120, son 2 horas, ¿sí? Son 2 horas de reloj. Yo no estoy 2 horas hablando con los alumnos, estoy 2 horas, donde durante media hora, 40 minutos charlo con ellos, propongo las actividades, repaso lo que se dio, soluciono preguntas, y la otra tiempo que queda, que es 1 hora y media, ellos hacen una actividad determinada. O ven un video, o contestan un foro, o buscan información en tal parte, o me mandan tal cosa que yo les pido. ¿Sí? Así que más de 40 minutos hablo, no. Y el resto para trabajar en la casa. El señor José Lisandro Parrado dice, la alternancia es una modalidad válida ante la situación sanitaria de nuestros países. La alternancia, es decir, parte virtual, parte presencial. Puede ser, ¿sí? Podría darse, me gusta más esto, ¿no? Me gusta más comenzar a pensar el currículum
como horas de aprendizaje, no horas de enseñanza. Una vez me acuerdo en una conferencia, hablando con una colega, le digo, el problema acá está que estamos pensando los planes de estudio, el currículum, lo estamos pensando como horas de enseñanza, es decir, el alumno tiene que estar 2.400 horas que duran la licenciatura escuchándote. Me decía, ¿cómo? No, le digo. Él no tiene que estar escuchándote, tiene que escucharte y tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Si dura 2.400 horas en la licenciatura, el alumno tiene que estar 2.400 horas en la universidad y 8.000 en su casa haciendo cosas, ¿no? Si yo diseño una licenciatura, lo que sea, lo diseño para 2.400 horas, son horas de enseñanza, de aprendizaje y de práctica. Todo está dentro de esos 2.400. ¿Sí? ¿Se comprendió? No tenés que estar vos hablando 2.400 horas. Tenés que hablar menos y hacer que el otro estudie más solo. Entonces, si hacemos así, podremos tener horas de alternancia. ¿En qué sentido? Un 30%, 40% de presencial y un 60%, 50% de no presencial o a distancia. Bien. Carolina Ortegón dice, ¿qué tipo de acompañamiento y preparación requieren los padres de familia para apoyar adecuadamente la educación virtual de sus hijos? ¿Qué aspectos son claves? Primero, la explicación de cómo el sistema funciona, ¿sí? Después, inducirlo a que entiendan que lo que ellos aprendieron, como lo aprendieron, fue una manera que hoy no se puede hacer, ¿sí? Hoy lo presencial está planteado de otra manera, ¿sí? No se puede. Acuérdense que el padre de familia viene de una formación en este paradigma tradicional de que voy al aula, escucho, hago el trabajo y la tarea en la casa, ¿sí? Hoy no es posible. Enseñarle eso, explicarle eso, convencerlo de eso, inducir, decimos nosotros, como segunda alternativa, tener que darle los elementos tecnológicos. Con la mitad de la población pobre es complicado, ¿sí? Hoy una computadora está costando en Argentina, son $1.000, pero bueno, serían 12.000 pesos, 120.000 pesos, ¿sí? Es mucha plata, mucho dinero. Acá el sueldo mínimo está en 15, 12, 15, ¿sí? 8 también, miles de pesos. Proveerles esa herramienta y segundo, permanente el teléfono abierto con ellos, ¿no? Para acompañar al padre y al alumno. Es decir, el que duplique su tarea es el docente, que tiene que pasar de lo tradicional a lo virtual. Y en lo virtual saber, comunicar, generar materiales, acompañar al padre y acompañar al alumno. Esa es la complejidad, ¿no? Y también la complejidad para el directivo que tiene que regular todas estas cuestiones. Dice, ¿usted piensa que la educación inicial debe ser obligatoria en este tipo de educación? Sí, digamos, no la que conocemos, porque la conocemos presencial. Debería haber como una especie de acompañamiento a la familia para que estimule al hijo de la temprana edad, de los 0 años, ¿sí? Del vientre, a través del proceso para que sea un mejor aprendiz. Se puede conseguir con medios tecnológicos también, ¿no? Así, hay experimentos hechos, por ejemplo, se llama Sonata para 2 pianos, de Mozart, donde se ha demostrado que vos escuchas el sonata, escuchas el sonata y por 15 minutos posteriores tu mente se despierta y sos mejor alumno, ¿no? Puedes responder mejor a los exámenes. Usar el tipo de estímulos neurobiológicos y buscar las soluciones, ¿no? Eso haría. Acompañar a los padres, entrenarlos, acompañar al alumno, proveer el medio tecnológico necesario. Bien. Y tenemos un último mensaje. A ver, dice, en Colombia se ha invertido mucho dinero en recursos tecnológicos y formación docente. ¿Se compadece de alguna manera no aprovechar ese potencial volviendo a la presencialidad? Coincido. Es decir, hay que cambiar el paradigma, ¿no? Esto de lo presencial es muy bueno, ha dado muchos buenos resultados. Tenemos muchos buenos líderes y creadores científicos que están formados en el sistema presencial, no lo vamos a negar. Ahora, si yo puedo darte la tecnología, como Estado invierto en eso, si puedo formarte para que seas un mejor profesor a distancia, invierto mucho dinero en eso, y vos no querés utilizarlo, tenemos un problema.
Tenemos un problema que no estás viendo la mitad llena del vaso. ¿Sí? Te quedas en el problema y no en la solución. Yo creo que cada docente debe ser autodeterminante en esto, ¿no? Así, yo tengo a cargo esta gente, son mis alumnos, son mi responsabilidad, y ni uno menos del proceso. Si tengo 30, o 30 tienen que recibirse, o probar, o aprender. No uno sí y no los 30, me tiene que importar el otro. Es la cuestión ética que planteaba al principio. Si no hay una cuestión ética de promedio y desaprovecho los recursos, estoy mal yo, no el que me dio. Pienso eso. Bien, doctor. Queremos agradecerle la charla de hoy, ha sido excelentísima. Estoy segura de que muchos han podido absolver todas sus inquietudes. Sabemos que también alguna otra debe haber quedado, mas sin embargo invitamos a todos a poder llenar el formulario que hemos mandado por interno para hacerle llegar las próximas charlas y también poder hacer llegar el material que el doctor Escobar nos está dejando para cada uno de los participantes el día de hoy. Doctor, no sé si tiene algunas últimas palabras para poder cerrar esta excelente charla. Bueno, yo agradecerle a todos ustedes que me quieren escuchar, ¿sí? Estaba en el living de mi casa, cómodamente sentado, y realmente esta experiencia de poder compartir con líderes pedagógicos de toda Latinoamérica para mí es exquisito. Y como te digo, cómodamente sentado, disfrutando de mi living, y bueno, acá estamos, ¿eh? Como ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias a todos los participantes. Próximamente en la página de Orcode estaremos publicando los nuevos seminarios. Síganos por las redes, escríbanos al correo de dirección @orcode.org. Muy agradecida con todos por su tiempo. Mil disculpas por el tema de conexión. Hoy hemos tenido muchos inconvenientes, pero estamos seguros de que valió la pena. Doctor Bernal, no sé si tiene algunas últimas palabras también. Sí, gracias. Bueno, mi querido doctor Eduardo, usted como siempre un excelente maestro en estas lides y por eso aprovechamos su sapiencia para darle a muchos compañeros pedagogos estas oportunidades. Yo como presidente de Orcode les agradezco infinitamente el que hayan aceptado esta invitación. Y casualmente les tengo una primicia. El doctor Eduardo es una de las personas más importantes de la Universidad de La Rioja en Argentina y casualmente maneja este tipo de programas a nivel de posgrados. Esta mañana, antes de la conferencia, tuve la oportunidad de charlar con él y vamos a entrar en la tarea de preparar desde acá de Colombia una maestría con el apoyo de la Universidad de La Rioja. Él me hizo llegar ya de lo que vamos a realizar y vamos a trabajar de la mano de la Organización Continental de Excelencia Educativa que presido y que reúne 10 países. Aprovechando que hay un grupo muy eminente de rectores y nos acompañan presidentes de asociaciones de la educación privada como el doctor Parrado, y nos acompaña también el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colombia y docentes, directivos docentes, hacer algo que me llamó la atención y que no quiero que se pase por alto. Estos TIC que le pude captar a Eduardo, a mi querido amigo, para concluir esta charla. En la virtualidad, el docente es de todos los días. Clave esto, clave esto. Debe acompañar a sus alumnos permanentemente. Otra cosa fundamental. Al otro lado de la virtualidad hay alguien quien los espera. Como líder, soy responsable de que el alumno, de lo que al alumno le pase en la cabeza.
Para pedir carne, ven. Mira qué cosa más cierta. Como Yamil, líder soy responsable de lo que ¿qué al carne alumno quieres? pasa en la cabeza. Esto es trascendental. Colocar el reglamento y ponerlo en marcha. Si usted va a irse por el enfoque de la parte virtual, elabore su programa, elabore su proyecto y póngase a trabajar. No se deje llenar la cabeza de cantidad de conflictos, de que uno le dice que siga de parte presencial o que termine la parte virtual. No, usted vea cómo está preparada su institución y qué buen servicio le puede prestar a la comunidad. Tiempo de clase 40 minutos. Claro, es que en los tiempos modernos se necesita más el trabajo de los estudiantes con la orientación y asesoría del profesor que escuchar esa cátedra magistral de hace años, donde solamente se escuchaba al profesor y el pobre alumno, como decía Pablo Freire, es una caneca donde se llena de tanto conocimiento que después no sabe para qué utilizarlo. Hablar menos y estudiar más. Eso es lo que debe hacer el buen docente. Y esto que es trascendental, y concluyo, acompañar al padre y acompañar al alumno. En alguna oportunidad me lo han escuchado cuando decía que el profesor, que el docente que trabaja sin la colaboración del padre de familia, es lo mismo que aquel amigo que se va al mar con un balde, cuyo balde no tiene fondo. No puede recoger absolutamente nada, ni puede hacer absolutamente nada. Si nosotros queremos tener tranquilidad con nuestra comunidad educativa de padres de familia, ayudémoslos a ellos para que sepan cómo trabajar con los niños, porque es algo que no se conocía. A todos nos cogió fuera de base y por eso estas charlas que estamos haciendo. Yo me propongo hacer un foro o un conversatorio que va a causar impacto dentro de la educación colombiana. Ya estoy buscando los patrocinadores y voy a traer 4 o 5 conferencistas de un nivel internacional muy alto, porque casualmente lo que queremos es eso, una permanente capacitación para poder salir de esta situación en que nos encontramos, que es por falta de políticas claras del Estado Nacional. Mi querido doctor Eduardito, muchísimas gracias. Queridos rectores, muchas gracias. Queridos docentes, muchas gracias. Presidente Parado, mi presidente Carlitos, y todos los que me están escuchando, que Dios los bendiga. Seguiremos en comunicación. Doctora Rita, felicitaciones por su trabajo desde la Dirección Ejecutiva de Orcode. A la doctora Carmen también un abrazo muy sincero. Y bueno, no se pierdan la próxima charla, que va a seguir igual de buenas como las que ya hemos dado. Un abrazo para todos, bendiciones y que Dios los acompañe. Gracias, hasta luego. Felicidades. Gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos, quedan despedidos. Gracias, Gracias. muy amable, buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias.